Hola, somos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Nosotros les vamos a hablar acerca de momento magnético dipolar orbital. Esto pertenece al curso de mecánica cuántica. Nuestros nombres son Katy Parra y Coralía Cuadrado y pertenecemos al sexto semestre de la carrera de biofísica. A continuación vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca de la física clásica que tiene que intervenir en este tema. Para el estudio de este capítulo es importante recordar ciertas definiciones en cuanto a la física clásica. Posteriormente, estas definiciones nos servirán para relacionarlos a la mecánica cuántica. Una de las primeras definiciones en las cuales nos debemos basar es acerca del dipolo magnético. Dice: el dipolo magnético se puede definir como una pequeña espira o distribución de corriente. Realmente lo que lo define es el campo que lo produce. Una partícula elemental como el electrón produce un campo magnético dipolar y por tanto es un dipolo magnético, aunque no sea una corriente eléctrica. Un ejemplo de esto en cuanto a la física clásica es el imán, en la cual, como podemos observar en el video, tenemos dos dipolos, uno positivo y uno negativo. Como sabemos, cargas opuestas se atraen, mientras que ahora tenemos el dipolo con dos cargas iguales, las cuales se van a atraer, como podemos ver la verde y la azul. Otro de los conceptos bases para el estudio de este capítulo es momento magnético. Se dice que el momento magnético es una cantidad que determina la fuerza que el imán, que es el ejemplo del caso anterior, puede ejercer sobre las corrientes eléctricas y el par que un campo magnético ejerce sobre ellas. Un dipolo magnético o momento magnético en escala atómica resulta de dos tipos diferentes de movimiento de electrones. El primero es el movimiento orbital del electrón sobre su núcleo atómico. Y la segunda es un poco más fuerte, dentro de una fuente de momento electrónico magnético. Esto es debido a las propiedades cuánticas llamadas momento de spin del dipolo magnético. Otra de las cosas importantes para nuestro estudio es la torca. En este caso, la torca sobre una espira de corriente y momento dipolar magnético. Como podemos observar aquí en el gráfico, tenemos el campo magnético B, la fuerza 1, la fuerza 2, tenemos la intensidad 1 dirigida hacia el eje positivo de las y la intensidad de la fuerza 2 dirigida hacia el eje negativo de las y. Tenemos además un lado A y un lado B. El lado A y el lado B van a determinar el área de la espira, ya que esta es un modelo de espira el más simple, que es una espira rectangular. Bueno, aquí podemos ver que si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje X, no tenemos nada más que el campo magnético. Entonces, nuestra sumatoria de fuerzas en X va a dar igual a 0, ya que no generan ninguna fuerza de torque. Mientras que tenemos los segmentos verticales, como decíamos, la fuerza 1 con su intensidad y la fuerza 2 con su intensidad. Además que nuestro lado A es perpendicular al campo magnético. Entonces, vamos a definir que la fuerza es igual a la intensidad por el lado A y por el campo magnético. Posteriormente hacemos una suma de las torcas, de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Tenemos aquí el eje principal, tenemos aquí el campo magnético. La torca tenemos que va a ser igual a la intensidad de corriente que se va a transmitir alrededor de la espira por el lado A
que veíamos en el gráfico anterior es perpendicular al campo magnético, por el mismo campo magnético y por la fuerza F1, que en este caso es nuestro B medios, ya que esta va a generar una fuerza que va a hacer girar a la torca solo en su mitad, mientras que la fuerza 2 que tenemos en el lado de acá va a estar dada básicamente de igual manera que la fuerza 1. Tenemos entonces igual intensidad por el lado A que teníamos en la gráfica anterior, por el campo magnético B y por la fuerza que produce el torque, que es B medios. Entonces esto va a ser igual a nuestra intensidad por AB, por los lados AB y por el campo magnético. Como decía anteriormente, nuestro AB minúsculas van a ser el área de nuestra torca. ¿Por qué? Porque es la torca en forma rectangular. El área para un rectángulo es base por altura, en nuestro caso A por B. Entonces, nuestra torca final tenemos como intensidad por área total y por el campo magnético. Ahora, nuestra torca va a estar definida de acuerdo al plano de acá. ¿Por qué? N significa el número de espiras que se den, es decir, el número de vueltas que pueda dar la espira. Y la intensidad de corriente en las dos fuerzas por el área y por el campo magnético. Acá tenemos la misma, sería N, que es el número de espiras, por la intensidad, por el área, por el campo magnético, y tenemos un seno de teta. Como tenemos que este eje va a ser perpendicular al plano de la espira, como podemos ver en la gráfica, este eje es perpendicular al plano de la espira, en este caso, entonces tendríamos básicamente un seno de 90 grados que nos daría 1. El momento dipolar magnético. La cantidad N, que es el número de vueltas o de espiras por la corriente y por el área, va a definir lo que es un momento dipolar magnético. Definida ya esta cantidad, entonces podemos llevarla a un torque, en donde el momento dipolar magnético. La cantidad que caracteriza un dipolo es su momento magnético dipolar, definido por el número de vueltas o de espiras por la corriente y por el área, en donde mu y el área van a ser perpendiculares al plano de la espira, como podemos ver aquí. Una vez ya definido el momento dipolar magnético, podemos llevarlo a una torca. Esta torca va a ser igual al momento dipolar magnético por el producto cruz con el campo magnético. Como en campo eléctrico ya hemos visto que existe una energía potencial, entonces en el campo magnético también va a haber una energía potencial, definida como la integral de la torca en d teta. Resolviendo esta integral, vamos a tener que va a ser igual a menos mu por el campo magnético por coseno de teta más una constante, en donde la constante vamos a considerar 0 y teta pi medios, teniendo como resultado que va a ser igual a menos del momento dipolar magnético por el campo magnético. Los momentos magnéticos dipolares orbitales. La existencia de propiedades magnéticas en los átomos se puede deducir de las ya estudiadas representaciones de Bohr. El electrón, al girar en su órbita alrededor del núcleo, posee un momentum angular y debido a su carga eléctrica genera un momento magnético. Su movimiento desde un punto de vista clásico es equivalente al del contorno circular con corriente. Entre los momentos angular y magnético existe determinada relación clásica, y podemos pasar de las magnitudes clásicas a los operadores cuánticos mediante las reglas ya conocidas,
y comprobar que esta relación se mantiene aunque su significado varía. Entonces, para el momento magnético dipolar orbital, vamos a ver la relación que existe entre este momento magnético dipolar orbital y el magnetón de Bohr. Entonces vamos a considerar un electrón de carga -e y masa m que gira en una órbita de Bohr circular con radio r. También vamos a tener en cuenta la magnitud de la velocidad del electrón. Adicionalmente, vamos a usar μ para definir el momento magnético dipolar orbital, que se va a encontrar antiparalelo al momento angular. Vamos a tener que la carga que circula en una espira constituye una corriente de magnitud I, que va a ser igual a la carga del electrón sobre el periodo orbital del electrón, en donde el periodo orbital del electrón viene dado como 2pi por radio sobre velocidad. Voy a continuar en la pizarra para seguir con los cálculos correspondientes. En el momento magnético dipolar orbital existe una estrecha relación con el magnetón de Bohr, ya que el magnetón de Bohr es la cantidad natural del momento magnético dipolar, por lo cual vamos a proceder a hallar este magnetón de Bohr. Vamos a comenzar con la intensidad. La intensidad va a ser igual a la carga del electrón sobre el periodo orbital del electrón. El periodo orbital del electrón es igual a 2pi por radio sobre la velocidad. Entonces vamos a reemplazar este periodo en la intensidad y vamos a obtener. Tenemos la intensidad. Ahora procedemos con la fórmula. Una vez ya obtenida la intensidad, vamos a ver la fórmula del momento magnético dipolar orbital, que va a estar representada por μ. μ va a ser igual a la intensidad por el área. Entonces vamos a tener que μ va a ser igual a la intensidad que tenemos, que es la carga del electrón por la velocidad sobre 2pi por radio por el área. El área, en este caso, de una órbita circular va a ser 2pi. En este caso vamos a tener el área de una órbita circular, que va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces aquí se nos va pi, se nos va un radio, al igual que acá, y nos queda que el momento magnético dipolar orbital es igual a la carga del electrón por la velocidad por el radio sobre 2. Entonces vamos a comparar el momento magnético dipolar orbital con el momento angular orbital. Entonces vamos a tener como queremos tener el momento magnético dipolar orbital en función del momento angular orbital, entonces pasamos la L a multiplicar y nos queda que el momento magnético dipolar orbital es igual a la carga del electrón sobre 2 masas por el momento angular orbital. Como teníamos ya el momento magnético dipolar orbital, lo podemos expresar en forma vectorial. Aquí podemos decir que el momento magnético dipolar orbital y el momento angular orbital se encuentran antiparalelos o opuestos, como podemos ver aquí. Por lo mismo lleva el signo negativo. Entonces, como estamos en mecánica cuántica, tenemos que tener estos valores cuantizados, tanto como el momento magnético orbital como el momento angular orbital. Entonces, tenemos que había un angular orbital
cuántica fórmula, en donde tenemos que el momento angular orbital y el número cuántico orbital están relacionados. Por lo que nos quedará de esta forma el momento magnético orbital. Entonces, teníamos que el campo magnético experimenta una torca, por lo cual existe una energía potencial. Entonces, como ya habíamos visto en la física clásica, la energía potencial va a ser igual a menos el momento magnético dipolar orbital por el campo magnético. Entonces, vamos a decir que el electrón va a estar girando en su órbita alrededor del eje Z, por lo cual vamos a tener una energía potencial en el eje Z. También la cantidad de momento angular orbital se especifica alrededor del eje Z, por lo cual vamos a tener un LZ, que va a ser igual a ml por h cortado. Aquí tenemos el LZ, que va a ser el momento angular orbital a lo largo del eje Z, que va a estar relacionado con el número cuántico magnético. Por lo cual vamos a reemplazar en la ecuación de acá que tenemos. Entonces nos va a quedar que U en Z va a ser igual a menos la carga del electrón sobre 2 masa por ml por h cortada. También es importante especificar la fórmula del magnetón de Bohr, que va a estar dado por mu v. Entonces tenemos que el magnetón de Bohr va a ser igual a la carga del electrón por h cortada sobre 2m. Vamos a relacionar esta fórmula con la fórmula de acá, por lo cual tenemos esto de aquí y esto de acá. Tenemos aquí la carga del electrón, h cortada y 2 masas. Entonces nos quedará que va a ser igual a menos el magnetón de Bohr por el número cuántico magnético. Entonces, si queremos saber el valor del magnetón de Bohr, solo tendremos que reemplazar los valores correspondientes. Entonces, reemplazando los datos, tenemos la carga del electrón, que es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs por h cortada, que va a ser igual a la constante de Planck sobre 2pi. La constante de Planck tiene un valor de 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo sobre 2pi. Y esto sobre 2 por la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, resolviendo esto, nos va a quedar 9.27 por 10 a la menos 24 amperios por metro cuadrado. Y esto va a ser el valor del magnetón de Bohr. Como ya había dicho, este valor es la unidad natural para los momentos magnéticos atómicos. Y también, para tener un equilibrio en las ecuaciones, vamos a agregar un factor G o un factor orbital G.
que va a ser también llamado factor de Lande o factor giromagnético. Entonces, este lo vamos a aplicar en el momento magnético orbital en el eje Z, que va a ser igual a menos GL por el magnetón de Bohr y por el número cuántico magnético. Este GL en nuestro caso va a valer 1, pero posteriormente podemos encontrar en otros capítulos que este factor orbital G va a variar. Ya había dicho, este campo magnético experimenta una torca. Esta torca va a ser igual a U sub Z por el campo magnético. Al experimentar una torca habrá una variación de energía y esta variación de energía va a ser igual a la misma torca pero con signo contrario. Bueno, para concluir con el tema de los momentos magnéticos dipolares orbitales, mi compañera va a establecer la diferencia entre momento magnético dipolar orbital y momento magnético dipolar. Bueno, cuando hablamos de un momento magnético dipolar, estamos hablando de un sistema macroscópico, ya que como ejemplo tenemos una espira en la cual se encuentran distribuidas a lo largo de toda la espira partículas con carga, que estas a su vez están interaccionando con el campo magnético. Esto es equivalente a un contorno circular con corriente. Se puede decir que estas partículas no giran en orbitales, sino están alrededor de la torca y dependen de la fuerza. Mientras que si hablamos de momentos magnéticos dipolares orbitales, estamos hablando de un sistema microscópico y también estamos hablando de un solo electrón que está girando alrededor del núcleo. Este posee un momento angular debido a su carga eléctrica que genera un momento magnético. Además de esto, también podemos encontrar la velocidad y también la intensidad de corriente por la cual este electrón se encuentra girando en las órbitas. Esto es todo en cuanto podemos concluir a nuestro tema. Esperemos que les haya gustado y que les sirva. Gracias.